Usted sabe que sin miedo es el tema de la serie de mensajes que ya comenzamos a predicar y a desarrollar. Comenzamos la semana anterior bajo ese tema, sin miedo. Y así es como Dios quiere que nosotros vivamos la vida cristiana. Dios quiere que vivamos la vida cristiana sin miedo. Así es como de la misma forma debemos vivir todas las áreas de nuestra vida sin miedo. Y la voluntad de Dios para ti y para mí no es que nosotros vivamos con miedo. Su voluntad para nosotros es que vivamos. Su voluntad es que vivamos. Una de las intenciones, mis hermanos y mis hermanas, de esta serie de mensajes, ¿verdad?, con este tema en particular, es que podamos llevarlo, este mensaje podamos llevarlo más allá de lo que es el altar de nuestra congregación y en cierta forma podamos convertir este tema sin miedo en un movimiento único de nuestra congregación, de la Iglesia de la Familia. No sé cuántos se recuerdan hace unos años atrás cuando hablamos de Felizmente Cristiano. ¿Verdad? No solamente fue un mensaje que se quedó en el altar, sino que preparamos unas t-shirts y usted compró las t-shirts y al último día pues vinimos todos con la t-shirt y nos tiramos la foto. Pues mire, al final voy a dar un poco más de detalle, pero una de las razones por las cuales tengo la t-shirt puesta hoy es que, digo, yo sé que el modelo, ¿verdad?, pues levanta pasiones, pero, ¿verdad?, una de las razones por las cuales me puse la t-shirt es para que usted se anime también. Voy a dar más información al final del mensaje, pero para que usted pueda adquirir la t-shirt, ¿verdad?, y la pueda usar. Y cuando la gente por ahí le pregunte ¿a qué se refiere eso sin miedo? Yo sé que tal vez en la calle tiene una connotación política, pero aquí no estamos hablando de una connotación política, es algo totalmente, ¿verdad?, espiritual. ¿Cómo es eso de sin miedo? Usted se siente con la gente y le explique, pues mira, sin miedo a vivir en el propósito de Dios, sin miedo a lo que pueda pasar alrededor, creyéndole a Dios por sobre todas las cosas. Así que vamos a darle más información, ¿verdad? Y aquel que quiera y desee algo voluntario, adquirir la t-shirt, cuando le demos los detalles ahorita, pues le vamos a dar luego en las próximas semanas la fecha de cuándo va a ser el cierre final de la serie. Y cuando venga ese cierre final ese domingo, si usted desea usar la t-shirt, la compró, se la puede poner y puede venir. Mientras tanto, si la tiene antes, también la puede traer y puede usarla. Con eso no hay ningún problema. Pero una de las intenciones con las cuales Dios, ¿verdad?, puso en mi corazón cuando trabajaba este tema era llevarlo más allá del altar. Y usted se sorprendería la cantidad de personas, no solamente aquí en nuestra congregación, sino aún afuera de nuestra congregación, que nos ven en las redes, en la televisión, que me han texteado, me han escrito, se han cruzado conmigo en la calle y me han dicho, pastor, ese tema sin miedo realmente me llegó. A veces uno no puede contar, ¿verdad?, ni tiene el tiempo suficiente para testificar todos los mensajes, los testimonios que uno recibe, pero créame que semanalmente siempre alguien me escribe lejos de nuestra congregación, que se conecta y ya sea un cántico, ya sea una palabra, lo que sucede en este altar para la gloria de Dios, le ministra, le llega. Así que yo le pido a usted que usted continúe orando por nuestra congregación, por todo lo que hacemos, ¿verdad? Porque ciertamente hay una voz que está saliendo desde este altar, que está llevando fe y esperanza y haciendo la diferencia. Y no es la voz del pastor, es la voz de Dios. Cuando uno se alinea con Dios, cuando uno mantiene un corazón encendido, ¿verdad?, Dios se encarga de hacer el resto y a nosotros nos corresponde simple y sencillamente darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Mire, sí que de eso vamos a hablarlo. Según el diccionario, cuando vamos a mirar la definición de la palabra miedo, el diccionario me dice que el miedo es la sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o un mal, sea real o sea imaginario. Una vez más, miedo, sensación, percepción de alerta y angustia por la presencia de un peligro o un mal, ya sea real o imaginario. Y muchos de nuestros miedos, más que ser reales, muchos de nuestros miedos muchas veces son más imaginarios. Es la percepción, es esa sensación. Usted siente que su vida tal vez le va a ocurrir algo malo. Usted siente tal vez, ¿verdad?, en estos días, y no quiero infundirle miedo a nadie aquí, pero como es algo que está fresco en nuestra memoria, usted sabe que en estos días, pues, las noticias que están sobresaltando son los aviones que se caen, y ya el que tiene que viajar dice, pues no me voy a montar en un avión porque todos los aviones se están cayendo. Para. No son todos los aviones. Vamos a empezar por ahí. No son todos los aviones los que se están cayendo. Es uno en 1,000,000. Son pajitas que le caen. Pero por uno que se cae no significa que todos se están cayendo, que todos se van a caer. Y ese miedo, ese temor que usted ve que hay a nuestro alrededor, llega al corazón de la gente, llega a nuestra mente y pensamos que
de la misma forma que pasó anteriormente, va a ocurrir en ese vuelo específicamente que me voy a montar. Y ese miedo en momentos dados, no voy a entrar mucho ahí porque los próximos domingos voy a profundizar en otras áreas. Pero una de las cosas que a veces hace y provoca el miedo, lamentablemente, en la vida de la gente, es que te paraliza. El miedo te paraliza. El miedo no te deja moverte hacia adelante. El miedo no te deja accionar. El miedo aún inclusive no te deja tomar decisiones correctas. O aún cuando la gente toma decisiones, como les expliqué el domingo anterior, hay gente que toma decisiones basadas en el miedo. Y usted no puede tomar decisiones por miedo. El cristiano toma decisiones por la fe, por la convicción, por la seguridad de lo que Dios habló a tu vida. Y esta herramienta, el miedo, a veces puede ser una herramienta que actúa como un mecanismo de defensa. Hay gente que utiliza el miedo tal vez en momentos dados para defenderse, pero también el miedo puede convertirse, como les acabo de explicar, en una barrera que puede llevarte a paralizarte y no te permite avanzar. Y aunque yo hablo, ¿verdad?, en aspecto espiritual, pero yo estoy orando a Dios desde hace unas semanas atrás para que cuando predico esta palabra, no solamente el miedo a vivir en el propósito de Dios se vaya de ti, sino que también el miedo que puedas tener provocado por los problemas, por las situaciones, por las noticias que te rodean. Si esas noticias te han infundido miedo, temor a tu corazón, yo oro para que los próximos domingos ese miedo se vaya. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Y tú, el único amor perfecto que necesitas recibir y en el cual necesitas vivir es en el amor perfecto de Dios. Cuando vives y estás en ese amor perfecto, ese amor es el que echa fuera el miedo. Mire, como vimos la semana anterior, Pablo reconoció en un momento dado que podía estar luchando con el miedo. Y Pablo le pidió a los cristianos en un momento dado que oraran por él, para que ese miedo que tal vez él podía sentir o experimentar, no tomara el control de él. Él le pide a los cristianos que oraran para que a pesar del miedo, él pudiera continuar predicando a Cristo. Y quiero ir una vez más ahí, Efesios capítulo 6, el verso número 20. Efesios capítulo 6, el verso número 20, de la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos, PDT. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pablo le dice a los efesios: mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje, y por eso estoy preso. Oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo. ¿Y cómo esta traducción termina el texto? ¿Cómo dice? Sin miedo. Y es interesante, mis hermanos, ¿verdad? Y aquí estoy dando un poco también de resumen para entrar en lo nuevo, porque esto es lo que me va a dar el puente para lo que voy a enseñar en el día de hoy. Es interesante porque el apóstol Pablo, aquel que atravesó desiertos, aquel que atravesó naufragio, aquel que atravesó muchas situaciones adversas, difíciles en su vida, que tal vez usted y yo, cuando leemos sus escritos, leemos sus cartas, podemos pensar que tal vez Pablo era de hierro como Superman, que no tenía miedo a nada. Y ahí Pablo está reconociendo que el miedo puede estar zarandeando su vida. Yo quiero decirte que todos los que estamos aquí, usted tenga el nivel espiritual que tenga la composición física que usted pueda tener, todos aquí le tenemos miedo a algo, ya sea una cucaracha, ya sea un lagartijo, ya sea una culebra, ya sea un ratón, ya sea no sé a qué. Yo sé que ahí le toqué la llaguita, pero va a ser sano ahorita, tranquilo y tranquila. Todos le tenemos miedo a algo. Todos hemos experimentado esa sensación de miedo. Todos aquí sabemos lo que es en un momento dado sentir el miedo. Y te tengo noticias. En lo que nos queda de vida, atravesarás experiencias donde el miedo va a querer tocar la puerta. Vas a atravesar situaciones donde el miedo tal vez va a querer entrar. Y esa expresión de Pablo donde él dice: oren por mí para que yo siga anunciando ese mensaje como debo hacerlo, pero sin miedo, no es una expresión de derrota, no es una expresión de fracaso. Yo lo veo como una expresión donde Pablo reconoce su humanidad y donde Pablo de la misma forma reconoce la lucha interna que muchas veces hay en nuestro interior. Nosotros somos expertos en juzgar y en criticar a aquel jugador cuando en los segundos finales tiene el turno al bate,
o le dan foul en el baloncesto y puede tirar 2 tiros libres, y esos tiros libres son los que pueden darle la victoria a su equipo, y cuando lo falla somos expertos en criticarlo. Yo soy uno, tanto que le pagan, y cuando tiene que batear, cuando tiene que meter la bola no lo hace. Pero es que por fuera tú estás viendo un cuerpo que parece que está bien, pero los nervios por dentro. Usted estar en un coliseo ante 8,000, 10,000 personas que te están gritando, o en un estadio repleto, tú disimulas el body language tuyo, pero por dentro tú estás, ¿en qué yo me metí? Una lucha interna. Una lucha interna. Aunque por fuera parece que no, pero por dentro hay una lucha interna sobre ese miedo. Y Pablo dice que yo pueda predicar sin miedo. Y Pablo le está escribiendo en este momento desde la prisión. Y cuando yo veo, escuche bien, cuando yo veo los escritos de Pablo, que él, valga la redundancia, escribe desde la prisión, cuando veo esos escritos y esas cartas que él escribe desde la prisión, y escuche bien, y yo analizo esos escritos de Pablo desde la prisión, yo puedo ver y puedo percatarme que hubo un momento en la vida de Pablo donde éste se sentó por un momento, tal vez en la prisión. Vamos a seguir en esa línea. Tal vez hubo un momento donde Pablo se sentó, miró, reflexionó e internalizó no solamente lo que estaba ocurriendo con él mientras estaba preso, sino que Pablo también tuvo que llegar el momento en el que internalizó y reflexionó cuál era la reacción y la conducta de los cristianos que estaban afuera mientras él estaba preso. Y no se me duerma, porque si se duerme perdió el mensaje. Y me parece ver, escuche bien, me parece ver que cuando Pablo hizo esa reflexión y la internalizó, una vez más, la conducta y la reacción de los cristianos que estaban afuera mientras él estaba preso, me parece ver que Pablo puede concluir de que el miedo no siempre es malo. El miedo no siempre es malo. Ciertamente cada vez que Pablo caía preso, venía temor, venía miedo, venía inseguridad sobre los cristianos. Cuando miramos el libro de los Hechos, que comienza la iglesia primitiva, los apóstoles a predicar, que comienza la persecución, a ser dispersados, ciertamente no estoy negando, había un grado de inseguridad, había un grado de temor, de miedo, pero de la misma forma puedo ver que ese miedo que tal vez rondaba la vida de los cristianos era la gasolina y la adrenalina para que esos cristianos se animaran y se movieran a ir a otros lugares a predicar a Cristo. Yo empecé a predicar porque yo vengo a decirte que lo que tal vez te está deteniendo hoy es lo que Dios está usando como gasolina y como adrenalina para que tú salgas de tu zona de comodidad, puedas vencer lo que te paraliza y te muevas a cumplir con el propósito de Dios para contigo. Espérese, que usted me está mirando como que ¿de dónde el pastor sacó eso? Vamos a la Biblia, vaya conmigo. Filipenses capítulo 1, después de Efesios. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Voy a usar la Reina Valera del 60. Filipenses capítulo 1. Mira lo que dice Pablo, comenzando en el verso 12 hasta el 14. Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y mire el verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, yo espero que usted esté ready para recibir la palabra hoy. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, que no es otra cosa que sin miedo. Y escuche bien, mire, ¿qué es lo que Pablo? Yo voy a explicarle, ¿verdad?,
Voy a profundizar en ese texto en los próximos minutos. Pero en síntesis, cuando leemos esos versos, hermanos y hermanas, concluyo lo siguiente. Nosotros debemos aspirar a que cuando otros vean en mi vida los resultados de hacer la voluntad de Dios, aún con las prisiones, esos que ven mi vida, lo que debe provocar en ellos es que se animen a perder el miedo y se lancen a cumplir con el propósito de Dios para sus vidas. Una vez más, Pablo está diciendo, los cristianos cuando han visto mis prisiones, cuando han visto dónde estoy, en vez de desanimarse, en vez de esconderse, en vez de tener miedo, lo que han hecho es cobrar más ánimo. Lo que han hecho es perder el miedo. Lo que han hecho es lanzarse a cumplir con la gran comisión. Y yo vengo a decirte que tu meta debe ser no que la gente te coja pena. Ay, bendito, que mucho tú estás sufriendo. Ay, bendito, el diablo te ha dado duro. Porque nos gusta que... Yo vengo a decirte que tu meta no debe ser que la gente te coja pena. Yo vengo a decirte en el nombre del Señor en este día que cuando la gente vea tu vida, lo que debe hacer es, la gente debe decir, yo quiero seguir predicando a Cristo. Yo quiero vivir en el propósito de Dios para conmigo, porque a pesar de tus prisiones, a pesar de lo que ha ocurrido en ti, a pesar de lo que has vivido, he visto que no te has rendido, he visto que no has ido para atrás, he visto que no has claudicado, y cada vez que te veo, aleluya, cada vez que te veo, yo cobro ánimo, cada vez que pienso que voy a renunciar, pero te veo y veo tus prisiones, veo tus heridas, veo tu dolor, veo tu valle de sombra de muerte, estoy predicando, aleluya. Algo en mi interior se despierta y se levanta y cobro ánimo, cobro valor para seguir adelante. Usted debería decir aleluya más fuerte en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es lo que debe provocar nuestra vida cristiana. Eso es lo que debe provocar en otros cuando ven en nosotros el placer de vivir para Cristo. Digo esto, ¿verdad? Pero en estos días yo tuve que preguntarme a mí mismo. Uno lucha con pensamientos igual que usted. Y yo tuve que preguntarme, Juan, ¿eres feliz con lo que haces? Yo tuve que preguntarme, María, ¿eres feliz siendo pastor? Muchos pensamientos. Usted júzgueme si quiere, pero yo soy tan humano como usted. Muchos pensamientos que te bombardean, uno manejando situaciones que uno mismo se turba. Hasta que tuvo que llegar el momento que yo dije, para. ¿Pero qué está pasando aquí adentro? Cuando lo que entra en mi mente, en mi corazón, no, para. Tengo que volver a la palabra donde el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y yo quiero que la gente cuando me vea pastoreando, cuando la gente me vea predicando, cuando la gente me vea ejerciendo el llamado de Dios para mí, yo no quiero que la gente me diga, ay bendito el pastor, ay bendito Juan Carlos, ay bendito Besaida. No, yo quiero que cuando la gente vea a Juan Carlos y Besaida digan, yo quiero ir detrás del propósito de Dios para conmigo también. Yo quiero alcanzar lo que Dios tiene para mí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Los encarcelamientos de Pablo, que lo leímos ahí en Filipenses, los encarcelamientos de Pablo no infundieron temor ni miedo en la mayoría de los cristianos. Pablo dice, mis prisiones lo que hicieron fue todo lo contrario. Mis prisiones fueron la gasolina, una vez más la adrenalina, para que los cristianos cobraran ánimo, cobraran fuerza y se movieran a hablar de la palabra de Dios. Así que estos cristianos, a pesar de que la amenaza era real, porque si Pablo fue preso por la causa de Cristo, el que cogiera también el imperio, el gobierno, el que cogiera también haciendo lo mismo que Pablo, ¿sabe que tenía una esquinita allí con Pablo? Así que la lógica te dice, no prediques. La lógica te dice, no lo hagas. Pero es que
Hermano, cuando usted mira la Biblia y mira cómo funciona el reino de Dios funciona totalmente diferente a cómo funciona el sistema del mundo. Por eso es que Pablo dice, no te conformes a este mundo, transforma tu mente, transforma tus pensamientos. Porque cuando tú transformas tus pensamientos por los pensamientos del cielo, del reino de Dios, tú vas a ver que nada aquí en la tierra va a detener el avance de la iglesia del Señor. Cuando tú transformas aquí esta maquinita, cuando tú transformas este chip aquí arriba, que es el que controla todo tu cuerpo, cuando tú lo transformas, tú puedes ver que ciertamente todo es posible para el que cree. Cuando tú transformas esta maquinita, tú puedes comprender que nada hay imposible para Dios. El reino de Dios funciona diferente a cómo funciona el mundo, a cómo funciona el sistema de los hombres. Y lo que se supone que era para infundir miedo y temor, era lo que Dios utilizaba para que los cristianos y tal vez la guerra que tienes en el trabajo, que vas a decir, pastor, me está haciendo la guerra, tal vez es Dios usando ese momento, esa adversidad para que tú salgas de tu zona de confort. Y lo que se supone que están lanzando para que tú te escondas, para que te acobardes, sea la plataforma que Dios quiere que tú utilices para que la gloria de Dios sea exhibida a través de ti. Mientras más te oprimen, más te tienes que multiplicar. Mientras más te oprimen, con más fuerza tienes que predicar. Mientras más te oprimen, con más fuerza tienes que cantar. Mientras más te oprimen, con más fuerza tienes que orar. Mientras más te oprimen, con más fuerza tienes que servir al Señor. Y hacerlo sin miedo. Y hacerlo sin miedo. Así que queda establecido que lo que vivía Pablo provocó todo lo contrario en los cristianos a lo que se supone que debiera provocar en los cristianos: miedo y temor. Pero mira cómo Pablo comienza el verso número 12. Pablo dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo comienza diciendo: quiero que sepáis, quiero que sepan. Y con esa expresión lo que Pablo está diciendo es que su deseo es que ellos vengan al conocimiento de algo. Pablo quiere que los cristianos vengan al conocimiento de algo. Pablo dice: ese conocimiento del que quiero que ustedes vengan y lo tengan presente es el siguiente. Pablo dice: las cosas que me han sucedido. La pregunta sería: pastor, ¿cuáles cosas le habían sucedido a Pablo? ¿A qué se refiere Pablo? Ya te lo expliqué. Al momento de las prisiones, a los problemas con los gobiernos, a los problemas con el imperio, aún con las autoridades religiosas, todas esas situaciones negativas que le habían ocurrido a él, por predicar a Cristo. Esas cosas que le sucedieron, dice Pablo, han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Sabes por qué, hermano y hermana? El mensaje de hoy está, ¿sabe por qué? Porque más grande que tú y que yo es el evangelio y el mensaje que Dios te dio para llevar. Y Pablo le dice a ellos: aquí lo importante no es si yo estoy bien o estoy mal. Aquí lo importante no es lo que me ha pasado. Aquí lo importante es que cuando yo miro para atrás y aún veo el presente, puedo concluir que todo lo que me pasó, aunque en un momento dado no lo entendí, pero puedo concluir que todo eso redundó, hizo que el evangelio progresara. ¿Sabes qué, hermano? Todo lo que nosotros hacemos como congregación, al final debe ser para que Dios se lleve la gloria, para que Cristo sea exaltado y para que el evangelio progrese. Dios no es un Dios de atraso. Dios no es un Dios que se mueve para atrás. Dios es un Dios que se mueve hacia adelante. Y aún en las prisiones, Pablo dice, aún en las prisiones y de las prisiones, Dios se glorificó. Y aunque los enemigos del evangelio pensaban que el evangelio se atrasó y que el evangelio se murió, cuando yo miro el evangelio y miro la iglesia, dice Pablo, puedo concluir que el evangelio ha continuado progresando. Pero mira qué interesante, hermanos y hermanas, porque hoy en día me parece que la fórmula la han invertido. Porque hoy en día la gente es la que está progresando, pero el evangelio no. Entonces hoy en día la gente está utilizando el evangelio como un mecanismo para progresar ellos. Y están progresando ellos, pero no necesariamente significa que el evangelio es el que está.
Tenemos que volver a la fórmula antigua, donde nuestro norte sea que el evangelio progrese. Porque cuando nuestro norte es que el evangelio sea lo que progrese, entonces como un efecto secundario, mi vida va a progresar, mi familia va a progresar, mi entorno inmediato va a progresar. Pero es cuando yo tengo la prioridad correcta, centrada en que lo primero que debe progresar es el evangelio. Y usted debe hacer ese ejercicio en el día de hoy. Donde estoy hoy, el evangelio ha progresado en mi vida. Después de todo lo que he vivido en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en el trabajo, hoy, cuando miro mi vida cristiana, todo eso ha redundado, ha terminado en que puedo decir ciertamente que el evangelio ha progresado. O mi conclusión es que el que progresé fui yo y el evangelio se quedó atrás. Si ese fuera su caso, oro a Dios para que hoy usted cambie el chip y podamos decir como Pablo: pastor, las cosas que me han sucedido redundaron para el progreso del evangelio. Pablo está reconociendo que detrás de todo Dios ha estado presente y Dios ha estado trabajando en favor de su obra. Porque el plan, una vez más, el plan de Dios, el evangelio de Dios es más grande que nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Mira, hermano, hay discusiones en las redes sociales que nada abonan para que el evangelio progrese. Hay discusiones en las redes sociales que lo que hacen es alejar más a la gente de Dios y retrasar el avance del evangelio. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Tú y yo tenemos que tener claro que en todo lo que ocurre en nuestra vida y a donde llegas y por las temporadas que tú entras y sales, tienes que tener presente que Dios está ahí. Dios está ahí no solamente para acompañarte, sino que Dios está ahí también para que a través de ti, su evangelio, las buenas nuevas de salvación, ese evangelio progrese y sea difundido. Una vez más, cambia tu mentalidad y tu chip en el día de hoy. No ores para que Dios te libre. No ores solamente para que Dios te saque de donde estás. No ores solamente para que Dios te saque del desierto. Sí, oramos por eso y es bonito, se escucha bien. Pero cuando voy a la Biblia, la voluntad de Dios es que donde tú estás, Él va a florecer en ti. Donde tú estás, Él te va a bendecir. Pero donde tú estás, también Él quiere que tú seas instrumento de bendición a otro. Cuando usted va al Antiguo Testamento, cuando va el momento en el que José cae preso, el soñador, José no esperó estar fuera de la cárcel para él entonces comenzar a usar los dones y el discernimiento que tenía. Aún José en la prisión, aún José en la cárcel, aún José allí pudo hacer la diferencia y hacer uso de los dones, de los talentos, de la capacidad que Dios le dio. Y fue esa actitud la que lo catapultó y lo llevó donde Faraón. Y mientras tú estás esperando que Dios te libere de la cárcel, que Dios te saque del problema, para entonces moverte a caminar, Dios te dice: quiero que sepas que yo estoy esperando que tú, donde estás, decidas hacer uso de los dones, de las capacidades, de los talentos. Yo vine hoy a sacarte de tu zona de comodidad y vine a decirte que mientras tú estás esperando por el cielo está esperando por ti. Que venzas el miedo, que venzas el temor. Porque lo que hay dentro de ti, la palabra que Dios te dio, el mensaje que Dios te dio, lo que Dios te entregó es más poderoso y no puede quedarse encerrado. Pablo en un momento dado inclusive dice que la palabra no está presa. La palabra debe correr, la palabra es viva, siempre está corriendo. Tú y yo somos los que tenemos limitaciones, pero la palabra de Dios no tiene límites y no tiene fronteras. Mire, voy al verso 13, Pablo sigue diciendo: de tal manera que mis prisiones, Pablo no habla por otros, habla por él, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Esa palabra ahí, pretorio, no estamos hablando malo ni nada por el estilo. Para aquel que le explico rapidito, ¿verdad? Esa palabra pretorio es una referencia a lo que es el palacio.
es una referencia a ese palacio donde era la residencia de la autoridad romana, del personal de servicio del imperio en aquel momento y aún del juzgado. Recuerde que Pablo está escribiendo desde la cárcel, así que por eso Pablo dice que aún aquí donde estoy, en este palacio, en esta residencia de la autoridad del imperio romano, donde está el personal de servicio, los servidores, Pablo dice, aún aquí mi prisión se ha hecho real en Cristo. Aún aquí, encadenado, dice Pablo, en este lugar secular, yo he visto la bondad de Dios. Mire, Pablo estaba encadenado. Y así se hacía con los que se apresaban en momentos dados en aquella época. Se le ponían cadenas. Y a estos presos se le ponía cadenas para asegurar que no iban a escaparse para ningún otro lado, sino para asegurar que iban a comparecer al momento del juicio. Pablo está preso, Pablo está encadenado, porque cuando vamos al contexto y miramos la historia por un momento dado, la prisión en aquellos tiempos no era en sí un castigo. La prisión no era el castigo, era solamente el método por el cual el imperio se aseguraba que esa persona iba a comparecer ante el juicio. El castigo era la ejecución. Ese era el castigo, la ejecución. Y Pablo dice, yo estoy aquí, en este lugar, donde está la autoridad del imperio máxima, donde se ejecutan, donde se cumplen las leyes, y aún aquí se han hecho patentes mis prisiones en Cristo y a todos los demás. Esa expresión, se han hecho patentes en Cristo, a lo que se refiere cuando usted la busca en el original, dentro de las variaciones que pueda tener, a lo que se refiere es que las prisiones de Pablo han resplandecido y alumbrado en Cristo. Han resplandecido y alumbrado en Cristo. Y cuando tú y yo vivimos vidas encendidas, aún en las prisiones, nos hacemos patentes en Cristo. Cuando vivimos vidas encendidas en el Espíritu Santo, aún nuestros peores momentos, nuestras peores crisis, son el momento y el escenario donde otros pueden ver en nosotros la luz de Cristo. Podemos resplandecer y alumbrar con la luz del Evangelio. Significa entonces, mis hermanos y mis hermanas, que en ese verso 13 Pablo nos está diciendo que él se encargó, Pablo, que todo el que se sentara a su lado mientras esperaba el juicio, Pablo se encargó de decirle por qué estaba allí, pero también se encargó de hablarle de la necesidad que tenían esa alma de salvación. Pablo está sentado allí en el pretorio y llegaba alguien, lo ponían al lado. Y obviamente en esos círculos, estas son las conversaciones, de las primeras conversaciones que se dan para romper el hielo. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás aquí? Comienzan a hablar, a entablar esa confianza. Y Pablo, mientras estaba allí, los que se le sentaban al lado, ¿y qué tú haces aquí? O tal vez alguien lo reconoció, pero mira el apóstol aquí, ¿qué tú haces aquí? Tú no eres el que predica. Y mira dónde estás. Y Pablo, en esas conversaciones, en vez de llevar a que la gente le cogiera pena, ay, bendito Pablo. Ay, bendito, pero tú no has hecho nada malo. En vez de Pablo buscar esa reacción, lo que me dice el verso 13 es que Pablo lo que hacía era aprovechar esas conversaciones para seguir predicando a Cristo. Lo que me dice el verso 13 es que Pablo seguía aprovechando cada instante, cada oportunidad allí en el pretorio para hablarle a otros de la buena noticia que Cristo le había dado. Hermano, ¿no es eso poderoso? Que aun cuando tú atravieses por un proceso de enfermedad y la gente te cuestione, pero tú no eres el más que ora, pero tú no eres el más que vas a la iglesia, pero tú no eres el más que lee la Biblia, pero tú no eres el más que te cantas de esto o de lo otro. Y mira dónde estás. ¿No es poderoso que a pesar de esos comentarios y esa crítica, tú puedas mantener tus pensamientos centrados en Cristo y decir, pero a pesar de eso, yo quiero decirte que Cristo sigue siendo bueno? A pesar de eso, quiero decirte que no voy a negar a Cristo. A pesar de eso, quiero decirte que Dios sigue siendo Dios en mi vida por sobre todas las cosas y lo seguiré adorando con salud o sin salud. Seguiré siéndole fiel a Él. Y cuando nosotros como cristianos podemos vivir de esa forma sin miedo,
Hermano, nuestra vida espiritual tiene un aceleramiento y un empuje sin precedentes. Cuando usted puede, una vez más, y espero usar las palabras correctas para que usted entienda el mensaje en el día de hoy. Cuando usted entiende que lo que Dios te dio, el mensaje, es más importante que lo que te está pasando, y que en el momento en el que te puedas encontrar en el día de hoy, Dios quiere que tú utilices ese momento en tu vida para que Él pueda resplandecer y hacerse real en la vida de otros. Las prisiones de Pablo se hicieron patentes, exhibieron, alumbraron, resplandecieron a Cristo. Pero termina Pablo en el verso 14 y ese verso 14 está peposo. Y para que lo entendiera tenía que ir al verso 2 y 13. Por eso es que Pablo en el verso 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. La mayoría de los hermanos, dice Pablo, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Una vez más, lo que se supone que iba a traer miedo y temor a los cristianos, lo que hizo fue inyectar ánimo en ellos. Esa expresión cobrando ánimo, cuando vamos al original, al griego, esa expresión cobrando ánimo, a lo que se refiere es a convencer o a ser persuadido. Convencer o ser persuadido. De la misma forma, aun cuando usted busca otras versiones de la Biblia, ese texto lo busca en otras versiones más modernas. Otras versiones dicen que los cristianos aumentaron su confianza en Dios. Mira qué interesante. Una vez más, y te lo repito porque ese es el contexto. El hecho de Pablo estar preso se supone que provocara en los cristianos temor y miedo. Y lo que estaba haciendo era que los cristianos tuvieran y cobraran más fuerza en Dios. Pudieran tener una convicción. Fueron persuadidos por Dios de que vale la pena servir a Dios. Tuvieron la convicción de que vale la pena entregar tu vida, en perder tu vida, perder tu libertad por la causa de Cristo. En estos días, creo que fue en el fin de semana, si no me equivoco fue el viernes o ayer, salió una noticia de unos cristianos en África por allá, ¿verdad? Por el Congo, 70 y pico que mataron. Y démosle gracias a Dios que no tenemos que ese sistema nosotros que estar escondiéndonos, huyendo. Pero aún así, si nos tocara vivir un tiempo así, sin miedo, si nos tocara vivir un tiempo así, donde tú ves que aquel se paró en la plaza y predicó y el gobierno lo metió preso, donde ves que el otro lo que hizo fue simplemente orar por otra persona en la calle y allá el gobierno lo metió preso, y el Espíritu Santo tocándote, ora por aquel, ora por aquella, pero en la mente lo que tienes es que el último que lo hizo se lo llevaron preso, es que el último que lo hizo lo apresaron. ¿Qué tú vas a hacer? Pablo dice que las prisiones de él hicieron que los cristianos cobraran ánimo en el Señor. Y yo quiero decirte que cuando escuchamos, y te lo traigo al contexto moderno, pero cuando escuchamos esas noticias en el mundo de otros hermanos y hermanas en la fe que sufren y que pagan con su vida la fe de Cristo, lo que debe provocar en nosotros no es miedo, lo que debe provocar en nosotros es que cobremos más ánimo en el Señor para seguir atreviéndonos a predicar a Cristo, porque significa que todavía hay gente que está viviendo en oscuridad, necesita salir de esa oscuridad, y quien único los puede sacar de ahí es la luz de Cristo. Y te tengo noticia, la luz de Cristo está en ti, la luz de Cristo está en ti, la luz de Cristo está en ti, y eres tú en el lugar donde Dios te ha puesto, quien Dios ha llamado para que alumbre. Aumentaron su confianza en Dios, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Y termina diciendo, se atreven, se atreven, se atreven. ¿Y sabes qué? Esto también no es muy profundo, pero es práctico para alguien. Hay que atreverse en la vida.
Hay que atreverse. Porque la vida está compuesta, se trata de los que se atreven y los que no se atreven. Y la mayoría de la gente pasa su vida no atreviéndose. Y cuando ya llegan al final de su vida, dicen, me hubiese atrevido. Por el miedo. Pero Pablo dice, esta gente, cuando cobran ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven. Se atreven. Se atreven. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, sin miedo. Mis hermanos y mis hermanas, mi oración en el día de hoy será por ustedes. Será por nosotros. Mi oración hoy será que nosotros podamos ser cristianos y una congregación que cuando otros nos vean y miren nuestras prisiones puedan cobrar ánimo en el Señor, pero también se atrevan a buscar, a hacer la voluntad de Dios para sus vidas sin miedo. Cuando hay gente que habla con nosotros, con mi esposa y conmigo, me dicen, pastor, pero usted es joven. Otro día me pasó, estaba en un lugar no sé dónde. Yo creo que fue aquí. Hubo una visita, me la presentaron. Y tal vez la persona estaba esperando un señor mayor, de cana, y usted sabe. Y cuando me presentan, él es el pastor. Son 16 años ya de ministerio, así que ya, ¿verdad, Efraín? Hay cosas ya que uno las maneja y sigue. Al principio me trabajaba un poco, porque yo veía cómo la gente me miraba literalmente de arriba abajo. Y con la mirada te lo decían todo. Ya a estas alturas, pues uno dice, pues, sigue para adelante. Pero yo pude percibir cómo la persona me miró. Ese es el pastor. Ese es el pastor. Y ante ese comentario tengo dos opciones. O bajar la cabeza e echarme para atrás, coger miedo. O levantar la cabeza con la autoridad que Dios me dio. Acomodarme la chaqueta para servirle. Un placer conocerle. Y se lo pongo de esa forma. Pero es para que usted comprenda la verdad de Pablo. Que cuando la gente te vea, aun cuando la gente ponga en duda lo que Dios ha dicho que va a hacer y lo que Dios va a hacer contigo, tú no tengas miedo y te atrevas a caminar por donde Dios dijo que vas a caminar. No tengas miedo en caminar. Pastor, es que tengo todavía 13 años, es que tengo todavía 20 años, es que todavía... No. Si Dios te dio una palabra, si Dios te trazó un camino, si Dios te dijo lo que tienes que hacer, muévete, camina, corre detrás de lo que Dios te habló sin miedo. Atrévete. Atrévete. Toca al que está a tu lado y dile, atrévete. Díselo. Díselo, dile, atrévete. Cobra ánimo en el Señor y atrévete. Si yo después de hoy, yo logro que alguien aquí o a la distancia logre cobrar ánimo y después de escucharme diga, me voy a atrever, yo cumplí mi cometido. Y esa va a ser mi oración por los próximos días. Pastor, Señor, que cuando alguien me vea, lo que yo le muestre sea tan fuerte en él, en ella, que no le quede de otra que cobrar ánimo en ti y atreverse a cumplir el propósito tuyo para con su vida. Por eso es que comencé ahorita diciéndote que hay gente que lo que le gusta es que la gente le coja pena y tristeza. Y le gusta vivir así del ay bendito de los demás. Pero escuche bien, yo no quiero ser pastor de una congregación del ay bendito. El ay bendito, hay otros lugares por ahí que se puede ir feliz de la vida, no hay problema con eso. Pero si usted está aquí, suelte la queja, suelte la victimización, suelte el ay bendito. Cobra ánimo en el Señor, atrévete, camina y muévete hacia adelante sin miedo. No, ay bendito, con ese aplauso me parece que hay miedo. Yo no quiero una congregación de miedo ni temor. Yo vengo a pastorear y a predicarle a una iglesia que dice, voy a cobrar ánimo, voy a atreverme a caminar, voy a atreverme hacia adelante, voy a atreverme a cumplir con el propósito. Usted debería aplaudir más fuerte en esta mañana. Vamos sin miedo, vamos sin miedo, vamos sin miedo, vamos sin miedo, vamos sin miedo. Quédese así mismo de pie, quédese de pie. Porque esa palabra se atreven. Cuando usted la busca en el original, la palabra es tolmao.
que significa intrépido, y da la idea de una conducta extrema. Y esa palabra se atreve, lo que significa es un valor ante el peligro y ante los desafíos. Hay cosas que no puedo decirte ahora, que tengo que esperar el momento, ¿verdad? Procesos y que Dios nos dé unas cosas que me faltan. Pero en estos días hablé con la junta y le dije, esto es lo que Dios ha puesto en el corazón de mi esposa y el mío. Por aquí es que nos vamos, y tan pronto el semáforo se ponga verde en todo su esplendor, por ahí es que nos vamos a ir sin miedo. Sin miedo. Le dije al hermano de la junta, todo apunta a que por aquí es que nos vamos. Y si por ahí nos vamos sin miedo. Pastor, y el dinero, el Dios que nos llamó y que nos dijo camina, Él se va a encargar en el camino de proveer. Él se va en el... Si usted no aplaude, aplaudo yo. Porque cuando Dios te entrega una visión, cuando Dios te traza un camino, también Dios te entrega los recursos, Dios te entrega las estrategias, Creo que usted se me fue. Por eso es que cuando Nehemías va a Jerusalén a construir los muros, Nehemías lo único que tenía era una palabra de Dios, un sentir en el corazón. Nehemías no tenía los recursos para levantar y para construir, pero Nehemías se movía en fe sin miedo. Se llevó las cartas, fue a los reyes, fue a los gobernadores, fue a las ciudades alrededor, llegó al pueblo y le dijo, vamos a levantarnos, vamos a edificar sin miedo, vamos a levantar la ciudad. Y yo le digo a la iglesia de la familia, atrévete a caminar sin miedo, atrévete a caminar sobre la palabra que Dios te dio, sin miedo. Sin miedo, hermano y hermana. Sin miedo. ¿Qué puede pasar? Que fracase. Pues te levantas y lo intentas una vez más. Pero no te des por vencido. Se atreven a una conducta extrema, que no importando el peligro o el desafío, dicen, lo vamos a hacer. 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 Y yo creo que tú, matrimonio que estás aquí en el día de hoy, deberías buscar en el baúl de los recuerdos la palabra que Dios te entregó, aquel sueño que sabes que Dios puso en tu corazón a realizar, a hacer con tu familia, en tu matrimonio, y dejaste de hacerlo. Deberías buscarlo nuevamente y cobrar ánimo en el día de hoy y atreverte a volver a hacerlo sin miedo. Si Dios te está lanzando a levantar tu propio negocio, lánzate detrás de la palabra de Dios sin miedo. Si Dios te está lanzando a creerle a Él por encima del diagnóstico médico, vete y créele sin miedo. Si Dios te está diciendo, prende la cámara y predica por las redes, hazlo sin miedo. Pastor, pero ¿cuántos se van a conectar? Tranquilo, que dentro de los que se conecten, habrá uno que cuando te vea y te escuche, va a cobrar ánimo en tu prisión. Va a cobrar ánimo. Y se va a atrever. Wanda, eso es lo que tenemos que hacer cada vez que nos paramos en un altar. No quejarnos ni lamentarnos. En los altares que Dios nos lleva, de la multitud que haya, con uno que podamos levantar el ánimo, con uno que nos diga, cuando te vi, yo no sé qué pasó, pero me dio ánimo, me dio fuerza para seguir. Wanda, hicimos el cometido. Porque no es que la gente se identifique conmigo, es que la gente se enamore y se identifique con Cristo. El altar no es para hablar de mis problemas, es para hablar de Cristo, para que otros se enamoren de Cristo. Yo se lo dije, que esta serie de mensajes está... Atrévete como Abraham. Camina al monte a sacrificar a tu Isaac sin miedo.
Y yo lo puedo experimentar como hay rompimiento aquí en el interior de mucha gente. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No le tengas miedo a la crítica, no le tengas miedo a lo que la gente siempre va a tener algo que decir, sea bueno, sea malo. No le tengas miedo a lo que la gente diga. No busques que la gente te siga tampoco. Busca la aprobación del cielo. Busca hacer la voluntad de Dios y hazlo sin miedo. Cuando prediques, predica sin miedo. Cuando le hables a otros de Cristo, habla sin miedo. Cuando testifiques a otros de lo que Cristo ha hecho en ti, hazlo sin miedo. Hazlo sin miedo. Si vas a decir en tu trabajo que lo que hay son ateos, pero vas a decir Dios te bendiga, dilo sin miedo. Dios les bendiga, buenos días. Si vas a orar por los alimentos en el almuerzo frente a tus compañeros, hazlo sin miedo. Hazlo sin miedo. Hazlo sin miedo. Con esto oramos, con esto cantamos. Mira, en un momento dado, en uno de esos lugares que Dios nos ha permitido entrar en estos últimos tiempos, estaba en un lugar, y cuando estoy en ese lugar, yo estoy viendo la gente que me rodea, y yo estoy pensando, ¿y qué yo hago aquí? Porque a veces uno se imagina cosas, pero cuando Dios te lleva allí, en un abrir y cerrar de ojos, tú dices, Efraín, ¿pero qué yo hago aquí metido? ¿Quién me trajo aquí? Entonces comienzas a ver a fulano, a fulana, y uno comienza a decirse, Silyache, yo no llego allá arriba. Uno mismo comienza a menospreciarse. Y cuando te dan una oportunidad, uno por el temor y por el miedo, no. Pero ¿sabes qué yo aprendí de mi esposa? Si Dios te llevó allí, tú vas a ser tú y vas a hacer lo que Dios te mandó que hagas sin miedo. Tú no vas a impresionar a nadie. Porque el Dios que te llevó allí es el mismo que se va a encargar de respaldarte. Pero no le cojas miedo al bulto. Estabas orando por ese momento y cuando lo tienes, no. Sin miedo. Y ahora cuando voy a esos lugares, no permito que nadie me pisotee. Porque uno sabe lo que uno es en Dios. Esto, ¿verdad? Esto no es egocentrismo ni nada. Es usted saber lo que usted es en Dios y no permitir que nadie lo trate ni más allá, pero tampoco menos de lo como Dios te ve ni te trata. Pero cuando voy, sin miedo, a hacer lo que hay que hacer, sin temor ninguno, para que cuando otros vean dónde Dios te lleva, cobren ánimo y se atrevan de la misma forma. Si Dios lo hizo con Coraline, lo puede hacer conmigo también. Si Dios lo hizo con Alex, lo puede hacer conmigo también. Si lo hizo con Wanda, lo puede hacer conmigo también. Si lo hizo con Rancy, con su esposa, lo puede hacer conmigo también. Si lo hizo contigo, lo puede hacer conmigo también. Que tu vida sea este altar y ese reflejo que cuando otros vean, puedan cobrar ánimo en el Señor y atreverse a cumplir con el propósito de Dios para sus vidas. ¿Cómo? Ay, bendito, llevo 45 minutos predicando y que puedan vivir con el propósito de Dios en sus vidas